Hola a todos, a este bello grupo que está conformado por todos aquellos que escuchan y comparten la expresión de aceite y vino para el alma herida. Estamos sobre un bellísimo tema, la disciplina de Jesús. Jesús tuvo disciplinas o hábitos que dejó ver en medio de su ministerio. Me pregunto a veces por qué, y solo tengo respuesta para entender que Jesús es el gran pedagogo o maestro de la vida, que toda su vida fue una enseñanza. Él mismo fue la enseñanza, él mismo fue el mensaje. Y entre esos hábitos que Jesús tenía estaba citar las escrituras. Amaba la palabra de Dios. Jesús mismo le inspiró, pero Jesús mismo corroboró que esa palabra venía del cielo. Así que es importantísimo que nosotros como creyentes también estemos atentos a esa palabra y podamos usarla, porque ella nos va a enseñar. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, lo dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Tal fue el impacto que tuvo la palabra en la vida del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, mira, esto que está escrito es útil para vivir. Esto te va a enseñar, te va a corregir, te va a mostrar cuál debe ser tu reacción correcta ante la vida. El hábito de Jesús de usar las escrituras nos guía a aplicar esa palabra a las situaciones de la vida y de usarla con coherencia. Ya se trate de pruebas, de celebraciones o de esa tensión de la tentación a la que soportamos diariamente. Jesús nos mostró cómo usar las escrituras y esto es vital. Primero porque las conocía, porque las inspiró y las usó para guiar su vida. Las conocía también que cuando algún texto fue malinterpretado o fue citado fuera de contexto, o tergiversado, o añadido, o disminuido, inmediatamente Jesús señalaba el error. Algo está mal aquí y lo dejaba ver. Este debe ser la meta de cada creyente. El argumento más convincente es que Jesucristo enseñó que la Biblia es la palabra autoritativa. Al respaldar personalmente el valor y la veracidad de las Escrituras, Jesús nos permite plenamente aceptar que la Biblia es confiable y que tiene autoridad. ¿Y cómo hace esto? Pues Jesús lo hace en sus enseñanzas. Jesús cita frecuentemente pasajes del Antiguo Testamento o toma como base esos pasajes para relatar las historias y las parábolas o simplemente para decir esto es lo que se debe creer. Jesús usó las escrituras para contraatacar en esa guerra espiritual que tuvo en el desierto con el enemigo. Es quizás una de las porciones narrativas más bellas en donde vemos cómo Jesús dice, aquí es donde se debe usar la escritura y se debe usar de la manera correcta. Así que le dice Jesús al enemigo y cita a Jesús de Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 6, capítulo 10, parte de esos pasajes. Por ejemplo, dice Jesús al enemigo, está escrito que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además, Jesús le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo le dejó, registra Mateo, y los ángeles vinieron y le servían. Así que las victorias espirituales en este momento podemos entender se logran citando y creyendo las escrituras. Jesús creyó en las escrituras, las certificó. Por ejemplo, dijo en la parábola del hombre rico que muere y Lázaro, y que ambos son llevados a diferentes lugares, y que a uno clama para que alguien venga a la tierra y le diga a sus familiares que no hagan esto o aquello, para que no sufran el tormento. Dice Jesús, tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. No, padre Abraham, dice el rico, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Note usted aquí cómo Jesús dice, tienen a Moisés y a los profetas, certificando que allí hay palabras que los iban a guiar a el Mesías,
para que pudiesen encontrar entonces salvación. Es allí donde se certifica que los escritos de Moisés y los profetas son inspirados por Dios. Pues si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, dice él, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús dice, esto está escrito porque esto les va a guiar al Mesías, al Cristo que está frente a ustedes. Jesús creyó cada palabra de las Escrituras y las tuvo como autoridad final sobre cualquier asunto. Usó las Escrituras, por ejemplo, para señalar errores doctrinales. Respondió Jesús y les dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Y esto frente a los saduceos que practicaban y predicaban que no habría resurrección. Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Esto lo dijo en el camino de Emaús a aquellos hombres que estaban desesperanzados. La palabra consuela, la palabra enseña, la palabra viene a ser determinante. ¿Por qué nosotros somos tan apáticos o con desgano hacia las escrituras? ¿Será que estamos llenos de otras palabras? ¿Será que estamos llenos de otros tipos de lecturas que las escrituras no nos hacen ninguna fuerza adentro? Bueno, algunos enemigos de usar las escrituras para nuestra vida puede ser primero la ignorancia. No sé nada de la Biblia y no quiero saberlo, dicen algunos. Y aún los creyentes no se interesan por conocer las escrituras, por leerlas, por meterse en ellas y por practicar cada pasaje. Otros están demasiado ocupados. No tengo tiempo para leer las escrituras, pero tienen tiempo en exceso para la recreación y para el ocio. Pero sentarse en un momento y tomar la palabra en sus manos y deleitarse y amar las escrituras, bueno, pareciera que no les diera la importancia que deben hacerlo. El otro enemigo que se tiene de no amar las escrituras es no practicarlas. Estar continuamente citando pasajes y estudiando, pero no proyectarlos, no meterlos dentro del carácter y la cotidianidad, hace que la escritura no tenga la fuerza que debe tener. Y la indiferencia. Algunos creen que la escritura no les puede enseñar nada. Y es triste cómo algunos han desvalorado tanto las escrituras que la tienen por el mismo estatus de los libros literarios, por los libros de poesía o por los libros del humanismo o por los libros orientales. La escritura está dentro de esos cajones. Por eso no les da fuerza para vivir. Así que estamos llamados a formarnos hábitos para leer las escrituras. Debemos tener un plan para leer las escrituras. No lleguen a la Biblia a abrirla simplemente como si fuera el horóscopo del día para ver qué les dice. No, planifique un tiempo con la palabra. Empiece de una manera ordenada, correcta, exíjase para que pueda entonces ver el fruto que esa exigencia le va a dar. Trate de participar virtual o presencialmente en algún momento de estudio de la palabra. Hay otros que nos llevan las escrituras y nos enseñan y nos parece que estas personas tienen un uso correcto en ellas. A ellas debemos acudir. Evite en todo que alguien diga Dios me dijo esto o Dios me reveló aquello. Porque si no está en armonía con la escritura, uno debe rechazarlo de inmediato como algo tóxico o algo nocivo. Así que Jesús amó las escrituras, Jesús practicó la palabra y Jesús la inspiró. Y nos dice que nosotros debemos vivir esta palabra para vivir momentos cada día mejores delante del Señor. Muy bien, recordemos todos juntos, la escritura ha sido diseñada por Dios para enseñarnos cómo vivir y para conocerle a Él también. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y agradezco profundamente su tiempo para escuchar estos breves temas. Recuerden, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.